¿Cómo están, camaradas? Buen viernes. Este cambio que generaba esperanzadoramente Juan Carlos Rodríguez cuando llega se ha quedado simplemente en un sueño trunco. Ojalá que no se le convierta en pesadilla. Para empezar, es una gente que trabaja 25 horas al día, es un cuate muy dedicado, muy profesional, siempre tratando de aprender, alguien muy bueno para las relaciones públicas, que le entiende muy bien a las finanzas, pero evidentemente aquí se necesitaba que se asesorara con especialistas, no solamente en la administración del deporte, porque en ese caso Ibar cumplía perfectamente el expediente, el requisito, sino con gente que haya gestionado internacionalmente clubes de fútbol, selecciones de fútbol, con todo lo que eso implica. Decidió asesorarse con Ibar Cisniega y con Duilio Davino. Duilio es un agente de primera, conocedor, inteligente, preparado, pero muy solo, muy aislado. Y aquí lo que ha venido pasando es muy sencillo. Se trata del control político de las decisiones en la selección mexicana de fútbol. Y aquí hay alguien que tomó sus decisiones y que se ha equivocado radicalmente. Es Jaime Lozano, pero ¿cómo culparlo cuando quizá esa era la única manera en la que podías aspirar al puesto? ¿A qué me refiero? Pues a que tendrías que ser alguien completamente condescendiente, obediente, alguien a modo para pues establecer algunas políticas que tendían a la renovación, que no sonaba mal, ¿no? Hay un señor ahí que se llama Edgar Martínez, lo conozco, una gente que narró, gente que manejó mucho tiempo TUDN o lo que le antecedió, cuate muy creativo, pero también creo que ha mal encauzado sus estrategias de comunicación y creo que él es una de las voces pues que más escucha Juan Carlos Rodríguez. No tiene nada de malo establecer que hasta ahora el camino, la velocidad, la dirección que han elegido, pues simplemente ha sido un poco a base de ocurrencias y de impulso, porque pues no se apoyaron, no se asesoraron con algunas referencias internacionales. Este es el problema del directivo mexicano, ¿no? Y uno no lo dice con soberbia, yo tampoco podría controlar esas variables, no lo sé, necesitaría capacitarme o encontrar gente que marcara pauta internacionalmente. El fútbol mexicano cree que puede con sus modos, usos y costumbres seguir creciendo y ya se demostró que no. Criticamos mucho al jugador mexicano, pero no hay técnicos mexicanos en avanzada, actualizándose, rompiendo la zona de confort y yendo a Europa. La pizarra europea nos ha rebasado, pero por mucho. Y aquí todavía creemos que el fútbol es algo simplemente de emociones, de mentalidad. Es cierto que es muy importante la gestión, liderazgo, quizá más importante que el tema táctico, pero hoy en día en los pequeños detalles de la pizarra hay muchas cosas que pueden marcar diferencia y creo que estamos retrasados, con todo respeto. Me van a decir, sí, los periodistas, bueno, también los periodistas estamos retrasados en el análisis, está muy bien. Sin embargo, son cosas de coyuntura, son cosas que no están en la médula. En la médula, en la esencia, está un alto comisionado, llamado pomposamente así, pues que no le ha atinado, ¿no?, a las decisiones esenciales en selección y tampoco las pertinentes en la liga, ¿no? Porque dicen que están separados la liga y la federación, pero pues en realidad es una sola voz de mando. Pero ya terminando con el asunto de Jaime Lozano, Jaime tuvo que acompañar ciertas decisiones que no eran suyas. Pero cómo no decirle que sí a Juan Carlos Rodríguez cuando a cambio te están dando la oportunidad de tu vida, ¿verdad? Es muy difícil hoy, ya toro pasado, enjuiciarlo, porque estos dirigentes, con la venia, con la bendición de Jaime, lo que estaban pretendiendo era con un híbrido, con un Frankenstein, porque ni eran los consagrados ni eran los jóvenes realmente, pasar a la siguiente ronda. Esto es lo que me preocupa en la Copa América, que se pusieron una meta muy baja, porque después te iba a tocar contra Argentina y lo natural es que no pudieras. Y entonces se iba a asumir en ese momento que se había hecho una Copa América digna y entonces nadie hubiera cuestionado en gran medida la renovación que habría salido exitosa, ni tampoco la visión de Jaime Lozano.
Ahora bien, estrictamente en la unidad de cada partido vimos un Jaime Lozano que no tuvo las soluciones. De verdad, no es matarlo, no es crítica destructiva. Simplemente lo dijimos, hoy ya nadie lo reconoce, pero fuimos pocos los que dijimos que no era el momento para su madurez. Eso no quiere decir que no sea un muy buen entrenador y que pueda ser un gran entrenador. Yo sí creo que tiene los tamaños más adelante para hacerse cargo de la selección mayor. Pero en el camino tienes que aprender un montón de cosas y tienes que estar atento a recibir ciertas consideraciones de un mundo que en México ya topó en asuntos de dirección técnica. Y si aún tomamos en cuenta que tenemos una generación bastante magra, pues entonces el técnico se vuelve muy relevante porque tiene que potenciar pequeñas cosas. Todo esto es, nuevamente, estamos donde estamos, producto del forcejeo de la política, de los grupos de choque, de los grupos de poder. No hay unidad, están divididos, tienen diferentes visiones. Si el otro se tropieza, qué mejor. La ausencia de dueños importantísimos en la última junta deja muy en claro, es un mensaje, ¿no? Las ausencias son un mensaje, porque nunca tienen tiempo esos dirigentes que hoy pues simplemente no ven con todo el gusto a Jaime Lozano porque no lo definieron. Y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no van a aceptar a Guillermo Almada, que es la opción más fresca, más buena que hay, pues porque pertenece a un grupo que ha sugerido tanto a Bielsa como a Almada, y eso no cae bien. Ellos quieren decidir pues lo que ellos planeen. Entonces estas consideraciones pues, no se toman en cuenta. Y vamos a caer otra vez en Javier Aguirre. Parece que Jaime Lozano no aceptará el ser auxiliar técnico porque lo quieren conservar en la estructura. Pero yo creo que Jaime está debatiéndose, ¿no?, entre la humildad y la dignidad, porque pues él ya es un uno, no es un dos. Pero todo esto está ocurriendo porque Jaime pues no tenía de otra, ¿no?, más que no aceptar el puesto. Lo dijimos hace mucho tiempo, se deslumbraron en una Copa de Oro en donde Estados Unidos y Canadá tenían otros planes, claramente presentaron equipos alternativos. Ahí se perdió contra Qatar. Y bueno, pues se ganó la Copa de Oro y de allí entonces empezaron las dudas, que si es el definitivo, que está a prueba. Ahí se la fueron vendiendo a Jaime Lozano y Jaime fue tras el dulce y hoy va a ser el pagano, porque así ocurre, es un instrumento, fue un instrumento. Pero él tiene la responsabilidad porque no fue congruente, aceptó ciertas cosas y quizá con el tiempo las va a reconocer que no debió, que lo hicieron realmente alguien maleable, ¿no? Alguien al que le podías dar cierta forma. Porque, ¿qué técnico va a exigir una preparación como necesita la selección mexicana? No solamente desearla, sugerirla, sino firmo, pero si me das este plan de exigencia, estas giras, estos rivales, claro, con cierta flexibilidad. Porque también esto trae cola, ¿se acuerdan? Primero se decía desde aquellas fiestas, ¿no?, que el Chícharo, y después que si Memo Ochoa tenía algunos grupos de poder, y luego llegó Coca, y entonces los jugadores se quejaron de que era demasiado rigor, mucha disciplina. Llegó Jaime y entonces dijeron que él sí los trataba muy bien. Entonces, las, digamos, diferentes formas de los dirigentes para tratar de hacer sentir bien al grupo terminó, pues, aparentemente en alguien demasiado laxo, ¿no? Pero los jugadores están muy contentos, sin embargo, pues no rindieron, ¿no? No dieron el ancho. Por más que nos querramos detener en ciertos aspectos, ¿no? Santiago Jiménez, sí, falló las que tuvo, pero realmente le producen muy pocas al centro delantero. Y ya hemos hecho el análisis individual, qué buena Copa de Johan, que de Montes, que de Romo, que de Julio en la portería, lástima lo de Edson. Pero de ahí en más, pues es simplemente una caballada flaca y no se va a recuperar en 2 años. Si llega Javier Aguirre a la banca de México, pues va a trabajar de aquí a 2 años, pero no establecerá las bases para una recuperación integral del fútbol mexicano, un proyecto. A mí me hubiera gustado ver a Aguirre en una posición estratégica, ejecutiva. Yo sé que él no es mucho de 24/7, pero sí podría ser el vocero nacional e internacional para que los dueños cambiaran un poco el chip en muchos sentidos, que Javier les explicara por qué es importante el ascenso y el descenso y quizá cómo implementarlo, cómo es el tema de la formación de jugadores, porque le sabe mucho, ha estado en selecciones, en clubes, ha estado en el primer mundo.
Pero aparentemente lo que están buscando es un bomberazo con Javier, que ya tuvo 2 mundiales anteriormente y no terminaron bien. Javier es un técnico muy respetado, es el de mayor exposición internacional para México y merece un cargo, una posición estratégica, pero no sé si era en este momento en la banca, ¿no? Pero en fin, todo otra vez atendiendo a intereses políticos. En su momento, fíjense nada más, ¿no? Termina la Copa de Oro y entonces luego Duilio Davino dice, seguimos con Jaime Lozano. Pues Duilio eso le dijeron, ¿no? Yo me imagino en ese momento Juan Carlos Rodríguez en comunicación con Ibar y con Duilio, dijimos que se queda y se queda, ¿no? Pero ya sabían que los dueños iban a hacer otras caras y otras muecas. Y que por lo pronto, ni modo que dudes, ¿no? O sea, mucha gente se fue con la finta, ¿no? No, sí tiene la autoridad para que se queda y se queda y se queda. A lo mejor se queda, ¿no? No estoy diciendo que yo tengo ya la versión oficial, lo más seguro es que no. Pero entonces ahí aparece Duilio y luego aparece Ibar, no aparece declarando Juan Carlos Rodríguez porque es el alto comisionado, entonces los paganos van por capas, ¿no? Por escalafón. Y ahora pues estamos en esto de que no les gustó a los dueños, que no sienten que tenga la capacidad, que no dio el ancho, etcétera. Y pues viene un mundial importantísimo, pero con este mundial no se rehabilita el fútbol mexicano, aunque sea un gran mundial. Otra vez estas cosas son como de escenografía, son tabla roca, lo tocas y está hueco. Es triste contar esta historia porque después de lo de Martino y con una nueva administración y decir que en Qatar se fracasó y que habría un cambio importantísimo, pues pasan los meses y los dirigentes juegan a la memoria corta del aficionado que sigue, pague el producto, ¿no? Así las cosas, y tampoco se atreven a traer una figura de dimensión internacional que también cabría en este momento. No voy a mencionar nombres, pero cualquiera de los nombres que están disponibles en este momento, hombre, si les ilusiona, si quieren vivir aquí, si les hace sentido mundial, si creen en el talento, si te dan cuentas, ¿no? Porque en el caso de Martino, ya lo hemos dicho, se fue solito, se fue por la libre, él hacía lo que quería y no había nadie que lo presionara. Y por supuesto, si traes una figura así que no lo van a hacer, porque entonces se restringen los comerciales y porque esta figura diría, bueno, necesito entrenar así, y le diría, no, muchas gracias, tenemos nuestro modelo, o te adaptas o te adapchin, ya saben, ¿no? Entonces se ve difícil, pero la idea era esa, o sea, la idea es esa, reconocer que necesitas una pizarra internacional importante y al mismo tiempo un consejo que le exija a ese entrenador y que le pida cuentas. ¿Qué cuentas le puede estar pidiendo Ibar Cisniega en lo táctico, en las decisiones juego a juego a Jaime Lozano? No tiene ni la más remóndiga idea. Esa es la verdad. Entonces estamos viendo pues, a un grupo de empresarios y de gente muy capaz. Haz de cuenta que si tuviéramos a muy buenos futbolistas y directores técnicos manejando bellas artes, pues sí les sabrán algo, pero no saben esencialmente de cultura, de música, etc. Y en el camino, la curva de aprendizaje está generando un gran desgaste y consecuencias irremediables para el fútbol mexicano. Pero bueno, ya me voy este viernes, que la pasen muy bien. Esta es la historia de lo que está pasando con Jaime Lozano, con Javier Aguirre, con Guillermo Almada, con los dirigentes del fútbol mexicano. Tristísimo, porque Qatar ya parece tan lejos y estamos en el mismo hoyo y cada vez más profundo. Ya ni siquiera desde abajo, cuando tratas de sacar para arriba la tierra, la pala alcanza la superficie. Es la realidad, la cruda realidad del fútbol mexicano. ¿Se acuerdan de aquella frase entre broma y broma de deja que se corra solo? Tampoco ayudó. Fue una imprudencia total. El alto comisionado tiene que cuidar perfectamente lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice. Y claro, el fondo de inversión están felices, ¿no? Ese es su zanahoria, el fondo de inversión. Vendrán los americanos a quedarse con el 10% del negocio, pero falta un trecho, porque para que caiga el dinero así, me parece que hay muchas cosas que son muy opacas en el fútbol mexicano. Y si no, al tiempo. Ya veremos si finalmente esto del fondo ocurre y cuando pasa, porque están hablando del 2028. Mientras tanto, viva la improvisación, vivan las ocurrencias de una cúpula directiva que ha dejado muchísimo que desear. Es indudable. Los leo, cambio y fuera. Un abrazo, buen viernes.